días, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme, muchas gracias a esta casa por acoger las jornadas y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí escuchándome. En mi intervención pretendo trazar una panorámica sobre los contingentes integrados en los ejércitos de Carlos V durante la primera fase de las guerras de Italia. Esto es justo antes de la constitución de los tercios. Y es relevante porque a partir de entonces fue cuando esta experiencia resultó trascendental para comprender, como digo, la constitución de los tercios y la posterior distribución del dispositivo militar del emperador en Italia, fundamentado sobre la distribución de los tercios de infantería en Lombardía, Nápoles y Sicilia. La excusa para hacerlo es a través del famoso saco de Roma, porque este suceso reúne perfectamente los rasgos y las características principales de la realidad militar y social de los ejércitos del Renacimiento. Por ello me centraré fundamentalmente en los antecedentes que explican el proceso del comportamiento de los contingentes imperiales en el saco de Roma y todas las cuestiones vinculadas a ello. Pero antes de explicar todos estos pormenores, conviene detenerse en el contexto en el que se inscribieron estos hechos. Y estamos hablando en este sentido del final de la primera fase de las guerras de Italia. Justamente después de la batalla de Pavía, acaecida en febrero de 1525, y en donde las tropas de Carlos V derrotaron a los contingentes de Francisco I. El resultado de la batalla y la captura del monarca Valois dieron un vuelco a la situación e hicieron que el imperio de Carlos V se convirtiese en la máxima potencia militar de la época. Esto alarmó a los señores, duques y príncipes italianos que temían que el imperio de Carlos V se convirtiese en el dominador absoluto de Italia, y por ello formaron una liga, una alianza, la Liga de Cognac, y declararon la guerra a Carlos V. Los primeros instantes de la contienda fueron sumamente complicados porque el ejército imperial de Lombardía tuvo que soportar el acoso y la presión de las tropas venecianas, pontificias, sforzescas y del marqués de Saluzzo, hasta el punto que los mandos supremos del ejército demandaron ayuda al emperador. En este sentido, en el verano de 1526, el emperador Carlos V activó la movilización de recursos humanos y financieros desde España y el Sacro Imperio. Pero ¿cómo eran esos recursos humanos? ¿Cómo eran los ejércitos del emperador Carlos V? Pues fundamentalmente eran ejércitos pensados y ejércitos dirigidos para la guerra en el exterior. Por aquel entonces, los principales teatros de operaciones del emperador fueron el norte de África y el Valle del Po, la llanura padana. Y esta vinculación es importante tenerla en cuenta para comprender la posterior constitución y nacimiento de los tercios, porque no en vano la formación de los tercios a mediados de los años 30 del siglo XVI, en torno a la campaña de Túnez, debe entenderse en esa vinculación entre Italia y el norte de África. Como digo, ejércitos pensados para la guerra en el exterior y también ejércitos en donde el porcentaje de la infantería era muy relevante, porque el aumento del volumen de los contingentes y el desarrollo paulatino de las armas de fuego portátiles habían provocado el auge y la preponderancia del arma de infantería. ¿Cómo estaban compuestos estos ejércitos? Pues bueno, los ejércitos de Carlos V, al igual que todos los ejércitos del Renacimiento y de toda la Edad Moderna, eran fundamentalmente ejércitos multinacionales, es decir, que estaban compuestos e integrados por soldados de diferentes orígenes y procedencias. En el periodo analizado destacaban por encima del resto 5 grandes grupos: italianos, milaneses y napolitanos, borgoñones, flamencos y españoles y alemanes. Me centraré fundamentalmente en estos dos últimos, españoles y alemanes, porque tuvieron un peso significativo en el posterior saco de Roma. Con respecto a los españoles, estos eran definidos como el nervio
principal de los ejércitos. Esto es la arteria principal de esa maquinaria bélica, de la estructura militar de los Austrias. Con respecto a los métodos empleados de reclutamiento y movilización, estamos hablando del sistema de comisión. Esto es, se basaba en que el rey entregaba un documento a un capitán que le permitía reclutar hombres y levantar hombres, hacer levas en distintos territorios para una campaña determinada. Este documento se llamaba conduta y ese documento lo debía presentar el capitán a las autoridades de las poblaciones donde debía realizarse la leva. Es importante destacar que muchos hombres encontraban en la vida militar una salida, una alternativa para su vida, para mejorar sus condiciones materiales, económicas, en definitiva, encontrar en el oficio de soldado una alternativa para vivir. Y como pueden ver en este pequeño fragmento del dramaturgo extremeño Bartolomé de Torres Naharro, de su obra soldadesca, que también fue soldado en Italia a inicios del siglo XVI, sobra la paz por la tierra, sino a mí, pobre soldado, que la paz me hace guerra. Es decir, esta reflexión, esta cuestión es importante tenerla en cuenta para comprender que era un oficio, una salida laboral también muy presente en los hombres de aquella época. Con respecto al transporte utilizado, se trataba de rutas marítimas, es decir, los hombres se trasladaban desde España a Italia a través de distintas embarcaciones y partían de los principales puertos del Levante español. Fundamentalmente, por encima del resto, destacaba Cartagena. En cuanto al segundo grupo, de los cuales iba a hablarles, están los alemanes, los famosos Lanzknechts, definidos en la correspondencia y en distintos documentos como el mayor caudal. El mayor caudal porque representaban no solo el mayor porcentaje de hombres en las estructuras militares de Carlos V, sino también porque eran aquellos que más cobraban. Con respecto a la movilización, hay que destacar que en este sentido hay diferencias con la movilización de los españoles y se trataba de un sistema de asientos, es decir, de contratos entre asentistas particulares y el soberano. Muchos de estos asentistas contaban con colaboradores, una amplia red de colaboradores que actuaban como agentes reclutadores en distintos puntos de la geografía, en este caso del Imperio alemán, y podemos encontrar que tenían oficinas y bases en distintas plazas. En el caso de la Europa del momento destacaba Suiza, Alemania o los Balcanes. Otra reflexión que les traigo aquí es esta, en la que se pregunta a un Lanzknecht ¿a dónde ir? ¿Hay una alternativa para la guerra? Realmente la guerra, la vida castrense, la vida militar, era su hogar, era su oficio, y muchas veces temían que las campañas llegasen a su fin porque no sabían qué hacer después de licenciarse. El transporte de estos efectivos se realizaba a Italia a través de rutas terrestres por la proximidad geográfica de ambos espacios. El principal contingente que tuvo presencia y que tuvo participación en el saco de Roma provenía de Alemania, concretamente de 3 ciudades, de Nuremberg, de Ulm y de Estrasburgo, en las zonas de Baviera y de Suabia. A partir del verano de 1526, esa petición de los mandos supremos del ejército de Lombardía fue recogida por el emperador Carlos V, quien contactó con Jorge de Frundsberg, un asentista y militar alemán que ya había empezado a movilizar hombres y tropas para las guerras en Italia desde tiempos del abuelo de Carlos V, desde Maximiliano I, y que conocía perfectamente el funcionamiento de todas estas estructuras. Y en septiembre de 1526 levantó entre 10 y 12.000 hombres en las ciudades que les acabo de indicar. El contingente fue reunido, fue concentrado en el Tirol y desde allí descendieron a Trento. En Trento buscaron la forma, el modo de penetrar en los territorios venecianos para reunirse con las tropas italianas y españolas del duque de Borbón que habían salido de Milán para ir a su encuentro. Todo este periplo de los contingentes de Lanzknechts alemanes y en ese camino y en esas marchas para cruzar el río Po está perfectamente trazado en la película italiana del año 2001, El oficio de las armas, la cual desde aquí les recomiendo. Cruzaron el río Po y se reunieron, se juntaron con las tropas del duque de Borbón
y desde ahí partieron hacia Ferrara porque el duque Alfonso d'Este les asistió y les habitualló. En paralelo, las conversaciones de paz entre Carlos V y el Papa, mediante una serie de enviados imperiales, continuaban y avanzaban. En un principio, este contingente debatió en torno a cercar, asediar la plaza de Piacenza, pero se deshizo esa idea porque estaba muy fuertemente guarnecida y por lo tanto prefirieron continuar hacia adelante la marcha, realmente sin rumbo fijo y esperando la llegada de noticias desde Roma para ver cómo evolucionaban esos tratos de paz, con esas conversaciones de paz con el Papa Clemente VII. El contingente que posteriormente saqueó Roma y que partió de Ferrara estaba compuesto, como ven en pantalla, por 700 lanzas, es decir, caballería pesada, 800 caballos ligeros, 10.000 alemanes, 5.000 españoles y más o menos unos 3.000 italianos. Es decir, estamos hablando de un contingente de entre 20 y 25.000 personas si sumamos también los acompañantes. En este sentido hay que decir que ya en un primer momento, desde la salida de Ferrara, comenzaron las primeras tiranteces entre la tropa y los oficiales porque comenzaron a estallar distintos motines entre primero los alemanes y posteriormente los españoles. Deben tener en cuenta la dificultad por aquel entonces de recibir la paga, la falta endémica de pagas era una realidad bastante común y también los motines, por tanto. En un primer momento los oficiales consiguieron paliar la situación y convencer a los alemanes a través de promesas de que se les iba a pagar, pero finalmente los soldados españoles convencieron a sus camaradas tudescos para que se sumasen a ese motín y continuaran de ese modo. Y realmente, desde que partieron de Ferrara y hasta que llegaron a Roma a inicios de mayo de 1527, el contingente imperial desvalijó, saqueó y asaltó granjas, aldeas y poblaciones en todo ese camino. En un primer momento se pensó en asaltar Florencia, pero parece ser que llegaron a un trato con los florentinos que pagaron y pudieron así evitar el saqueo de la ciudad. No así Roma, que pese a que las negociaciones con el Papa parecía que habían llegado a buen término, era ya demasiado tarde y el contingente imperial estaba decidido a ir hacia adelante. El duque de Borbón y distintos mandos supremos del ejército prefirieron continuar con sus hombres para intentar solventar un poco la situación y evitar que fuera a mayores, pero más tarde se vieron totalmente desbordados por la situación. Para comprender este comportamiento de los soldados hay que tener presente una serie de elementos, que es todo aquello que rodeaba, que envolvía la vida militar en la Italia del Renacimiento. Muchas veces estamos acostumbrados a idealizar la imagen del soldado en el Renacimiento, que portaban ropas, iban engalanados, ricamente vestidos. Eso probablemente sucedía al inicio de las campañas o después de algún tipo de saqueo, pero la realidad era otra muy distinta. Como les he indicado, el retraso, la falta endémica de pagas era constante. A ello se unía las carencias logísticas, la administración militar por aquel entonces estaban haciendo, era muy incipiente y no era capaz de garantizar toda esa serie de elementos, ¿no? El abastecimiento, el hospedaje de las tropas. A ello había que unir la fatiga, el agotamiento, las condiciones duras y complicadas, vadeando ríos, atravesando caminos lodosos, es decir, una serie de elementos que envolvían toda esta situación. En el caso de los alemanes llevaban 4 meses sin cobrar cuando comenzaron a amotinarse y en el caso de los españoles más de 20 meses sin cobrar. Por tanto, podemos comprender un poco mejor ese estallido y esa explosión de los motines. A ello hay que decir que se derivaba en esa expresión de vivir sobre el terreno. Al no tener esa capacidad para sostener a los ejércitos y pagarlos y hospedarlos, pues entraban en conflicto con la población civil. Muchas veces la soldadesca en la población civil y era también un paisaje bastante habitual en la Italia del momento.
Y sobre todo queda esa idea de la ambición de botín, el ansia, el anhelo, esas ganas de poder enriquecerse y beneficiarse de su propio oficio de soldados, que como hemos visto en los fragmentos anteriores, pues la paz me hace guerra, qué hay después de la guerra, es decir, querían también beneficiarse de esa condición de soldados, porque en ocasiones también muchos oficiales prometían los saqueos para evitar deserciones y mantener el mayor número de soldados posibles en las campañas. Y con este cuadro podemos llegar al 6 de mayo, llegamos al 6 de mayo de 1527, en donde sucedió lo siguiente, como ven en pantalla. El dicho ejército de vuestra majestad, el lunes, a 6 del presente en la mañana, a 14 horas, entró en Roma por fuerza después de haber peleado a unas puertas, Porta Tirrión y Porta Santo Espíritu, más de 6 horas, que se sintió tirar infinita artillería y que a las 14 horas no se sentía más tirar porque el dicho ejército de vuestra majestad había entrado y sido vencedor. Y verdaderamente lo que se desató después fue un gran saqueo, un saqueo que se prolongó durante meses y que se convirtió en una ocupación. Y así podemos decir que el saco de Roma es considerado como el gran saqueo de la Edad Moderna, el que más peso ha tenido, mayor dimensión, mucho más que el saco de Amberes, mucho más que el saco de Magdeburgo, quizás los otros dos grandes saqueos de la época moderna, y probablemente sea así por las implicaciones religiosas, políticas, artísticas, literarias y militares que experimentó Europa a partir de entonces. Muchas gracias por su atención.